Amén. Gracias, Jesús. Dios os bendiga. Bienvenidos. Es una bendición estar aquí. Gracias por haber escogido el venir. Me gustaría que pudiéramos orar, pudiéramos preparar nuestro corazón para recibir la palabra. Que la palabra no pase de nosotros, sino que se quede. No nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que produzca, lleve fruto en cada uno. Ese es nuestro deseo y el deseo del Señor. Padre, te damos las gracias porque estamos reunidos en esta mañana. Tú nos has concedido el poder estar aquí para poder recibir de tu amor, de tu gracia, recibir de tu sabiduría y de revelación de tu perfecta voluntad. Señor, nos acordamos de aquellos que no pueden estar por razones de salud, que tú les fortalezcas, que tú les visites, que a pesar de que no puedan estar aquí, ellos también reciban de ti consuelo, fortaleza y gracia. Señor, que las palabras que vamos a escuchar en esta mañana lleven fruto, que podamos honrarte a ti, Señor, y glorificarte, para que se cumpla tu palabra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer tuvimos un día intenso. Había una manifestación en Madrid convocada por parte de muchas asociaciones con el título Manifestación Internacional por los Derechos de los Niños. Algunos de nosotros tuvimos tomamos la decisión, tuvimos la impresión de que deberíamos de estar allí. Así que tomamos medidas, nos levantamos muy temprano por la mañana, había que salir a las 6. Era un sacrificio porque algunos nos vamos tarde a dormir y no está muy bien eso de acostarse tarde y madrugar, ¿verdad? Pero lo hicimos. Éramos un pequeño grupo, tanto de la iglesia de aquí como de nuestra otra congregación en Murcia, y nos fuimos. Así que llegamos a Madrid con frío. La verdad es que hacía ya bastante frío, había que estar muy, muy abrigado. Y nos fuimos a marchar, nos fuimos a manifestarnos. Nos llevamos unas pancartas y quizá podríamos hasta haber llevado otras cosas, pegatinas, folletos, bueno. Las asociaciones allí reunidas lo hicieron, muchos de ellos. Llevaron pancartas, pero también pegatinas, globos y demás. He puesto un comentario en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp de la iglesia, pero sé que muchos de vosotros no estáis todavía, porque creo que momentos así, cuando hay convocatorias para apoyar a los niños, como era esta, el derecho de los niños, merece la pena que la iglesia se levante. Yo sé que la iglesia está compuesta de personas con necesidad, personas que a veces les cuesta encontrar trabajo, les cuesta sacar adelante a la familia, les cuesta llegar a final de mes. Hay mucho trabajo por hacer y las familias lo necesitan. Y yo sé que muchas veces la iglesia está compuesta por personas cansadas del día a día, cansadas de combatir, de batallar. Incluso para llegar aquí a veces hay una batalla, ¿verdad? Hay resistencias, estamos en una guerra espiritual, estamos en una lucha. Y muchas veces nos vemos un poco agobiados.
No sabemos dónde hemos dejado el escudo, la espada, no sabemos de qué echar mano y vamos a veces a prisa y corriendo, agobiados, estresados, a ver cómo sacamos adelante y sobrevivimos, cómo sacamos la familia, cómo sacamos la propia vida hacia adelante y sobrevivimos. Dios lo ve, Dios sabe que estamos muchas veces pasando pruebas, somos puestos a prueba, pero esas pruebas son importantes, son necesarias. Así que si te sientes que estás atravesando alguna prueba, acuérdate del consejo que nos da Santiago en su carta. Empieza así la carta de Santiago, hermanos. Estar contentos cuando estéis pasando pruebas, porque la prueba lleva fruto. Si Dios permite que pasemos pruebas es para nuestro bien. Así que si estamos en medio de una situación difícil, si las cosas no nos van como nos gustarían, si estamos pasando esas diversas pruebas, entonces vamos bien. Significa que todavía hay esperanza para nosotros, significa que todavía estamos en el curso, estamos en la carrera, estamos bajo el control del Señor. El Señor no nos ha desechado. El amor de Dios se manifiesta muchas veces a través de la disciplina, a través de las pruebas. Por tanto, cuando te sientas tentado a rendirte, a agobiarte, a tirar la toalla, porque estás pasando muchas pruebas y a veces ya sabéis que se suman, ¿verdad? A veces parece como que atrajéramos pruebas, que estamos en una situación donde estamos muy expuestos a los ataques, ¿verdad? Y se suman esas pruebas. Y uno piensa, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué problema tengo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero hermanos, esto no es negativo, no es algo malo para tu vida, es algo bueno. Significa que Dios todavía te ama. Y si Dios permite esas pruebas es porque estás vivo. Y Dios sabe que te pueden hacer mejor si las tomas adecuadamente. Así que estamos en esta escuela que también necesariamente tiene que tener sus exámenes. Somos examinados a través de las pruebas. Digo esto porque una de las pruebas para la Iglesia hoy va por ahí. Es que tenemos que levantarnos cuando hace falta levantarse. No digo solamente de madrugar cuando hay que trabajar, sino de levantarnos cuando vemos la necesidad de otros, especialmente de los niños. Los niños hoy están bajo ataque. Ya sabéis cómo ocurre en la selva. La ley de la selva va así. Es que los depredadores atacan donde les resulte más fácil, donde la lucha sea menos difícil. Merodean, dan una vuelta alrededor del rebaño, ya sean vacas o cebras o lo que sea, y tratan de fijarse en quién les ofrece menos resistencia. Así es que van merodeando y van buscando la presa. Una de las presas más fáciles son las crías, son los bebés, son esos jovencitos, ya sean cebras o antílopes o lo que sea, que estén en ese momento pastando por allí o pasando por allí. Las fieras, esos grandes depredadores, se fijan principalmente en ellos, en los débiles, en los que están más necesitados, en los que necesitan mayor protección. Y esos animales reflejan muchas veces la naturaleza depredadora de Satanás. Satanás está detrás de los niños.
Uno de los testimonios, o varios de los testimonios que pudimos escuchar ayer en la manifestación, cuando la gente podía hablar, cuando nos paramos al final y se hicieron manifiestos y la gente se expresaba, era lo terrible que resulta para los niños hoy día los conflictos tremendos en las casas. Las disputas maritales, los problemas de pareja les afectan a los niños y muchas veces se toman a los niños como herramienta de pelea contra el otro o contra la otra. Y desgraciadamente están padeciendo abusos, heridas emocionales sobre todo, de aquellas mismas personas que se supone que les tengan que proteger. ¿Qué ha hecho Satanás para engañar a una pareja de manera que utilicen los propios hijos como arma arrojadiza? Eso es un mal de nuestro tiempo. Es un problema serio. Y algunos de los que estuvieron allí hablando, pues eran abogados que saben muy bien de esto porque son abogados especializados en conflictos de parejas, en divorcios. Y se ven de continuo forzados a tener que usar a la infancia. Esto es terrible. Tener que entrar a los niños a un juicio que están allí porque el papá y la mamá no han sabido morir a sí mismos, negarse a sí mismos por el bien de ellos. Y muchas veces se llega a la conclusión de que es mejor que sufran ahora a que no que sigan sufriendo en el estado en que estamos. Y se sacrifica a los niños. Hermanos, eso le pasa también a la iglesia. No estamos en tu casa. No quiero llegar a tu casa sin avisarte para sorprenderte. No, esa no es mi intención. Yo no soy un depredador, soy un pastor para defender a las ovejas. Pero estoy seguro de que Satanás, en su astucia, llega a convencer a los padres y madres cristianos de que bajen la guardia, se descuiden y acaben inconscientemente sacrificando a los niños en vez de sacrificarse ellos. Y en vez de morir a sus emociones, matarlas, sacrificarlas en el altar de Dios, en vez de morir en la cruz, porque se supone que eso es la vida cristiana, que tenemos que morir a nosotros mismos, que tenemos que llevar la cruz cada día. Y en vez de sacrificar nuestra propia vida, nuestros propios intereses, nuestras propias emociones, para que otros puedan vivir, preferimos que otros mueran. Preferimos que sean otros los que se sacrifiquen. Hermanos, si las pruebas no sacan lo mejor de nosotros, entonces necesitaremos muchas más pruebas. Hasta que nos demos cuenta de que la vida cristiana es eso, llevar la cruz. Y llevar la cruz no es un ornamento, no es llevarla colgada en una cadena, es llevar la disposición de seguir muriendo a nuestros intereses por el bien de otros. Seguir muriendo a nuestras emociones para salvarlas de otros, especialmente los niños. Así que estar en esa manifestación nos habló, yo creo que a todos, del dolor que hay, del dolor de esos niños. Había niños cargando pancartas y tenías que leerlas.
Había niños que están pasando por esa situación, que tienen que estar yendo a los juzgados y no saben qué hacer porque tienen que testificar contra el padre o contra la madre. Eso es un conflicto terrible para un niño. Y hay niños que están incluso reclamando qué pasa, qué está pasando en nuestra sociedad. ¿Por qué están las leyes como están? ¿Por qué las leyes facilitan tan rápido que una pareja se pueda separar, dividir sin más? Y romper una familia y dejar a los niños en una situación de debilidad, casi de locura para ellos. Porque tienen que escoger. Había una niña tendría unos 7 o 8 años, que llevaba un cartel de reclamación a las mujeres. Ponía el cartel algo así como: feministas, ¿qué pasa con mis derechos? Porque los adultos somos especialistas en reclamar nuestros derechos, aunque muchas veces no lo hagamos, y muchas veces lo hacemos cuando no deberíamos, y cuando deberíamos no lo hacemos. Nos falta sabiduría. Pero vivimos en una sociedad de reclamación de derechos, y hay derechos feministas y hay derechos de todo tipo. Pero ¿qué pasa con los de los niños? Ellos son los débiles. Ellos son aquellos que tenemos que guardar, que tenemos que proteger. Y os digo esto precisamente porque somos la Iglesia, porque estamos en Cristo, porque se supone que tengamos respuesta y porque se supone que seamos luz y sal y que estemos aquí en la sociedad, en medio del mundo, para proclamar lo correcto, para traer justicia, para orar, para buscar el bien, para proteger a los débiles. Bien, después de esto, de esta introducción, disculpadme que me ha llevado un tiempo, pero quería que aquellos que no sabíais que estuvimos en una manifestación, lo sepáis, porque vendrán más, quizá muchas más. El mundo no va a mejor, el mundo va a peor. Y más la gente sufre. Y quizá más y más también la Iglesia tenga que involucrarse. Estamos en tiempos muy, muy complicados, muy difíciles. Hay cosas ocurriendo que no nos gustarían. Hay dificultades a todo nivel, en la política, en la sociedad, en los derechos. Sigue habiendo grandes injusticias. Y todo ello también es un reclamo. La sociedad está llena de personas que se pierden, que sucumben a la tentación, que se vuelven violentas, que toman actitudes que les conducen al infierno y no lo saben. La sociedad está llena de personas que necesitan luz, que necesitan ayuda, que necesitan el Evangelio, que necesitan la mano de la Iglesia que se extiende para tocarles, para decirles: hay esperanza, la vida para ti puede ser mejor, hay salvación, hay un Dios, eres obra de sus manos, Él te ama y tú le necesitas. En medio de estos tiempos, la Iglesia debería de ser protagonista. No nos podemos permitir estar en las gradas mientras vemos cómo los leones devoran a los débiles. ¿Me explico? Todos nosotros hemos visto alguna que otra película épica de los tiempos antiguos de la Iglesia primitiva.
Y hemos visto cómo en los circos romanos muchos eran arrojados a las fieras simplemente para diversión del pueblo. Y muchos eran cristianos. Y muchos eran niños, mujeres, ancianos, que eran arrojados a las fieras mientras el pueblo observaba desde las gradas un espectáculo sangriento y horrible. Ese espectáculo continúa. La sociedad todavía tiene esos circos. A veces están en la televisión. A veces están en la puerta de al lado de nuestro propio vecindario. A veces nos los encontramos en lugares casuales. Pero por todas partes, hermanos, hay sufrimiento, hay depredadores buscando presas, hay gente sufriendo como en ese circo. Y la Iglesia no se puede permitir acomodarse en las gradas expectante. De verdad, hermanos, que no comprendo que los cristianos podamos sentarnos en un sofá mientras vemos en televisión, en un plató, cómo se despedazan unos a otros. Mientras vemos en un plató cómo sacan sus armas arrojadizas y se hieren, y sacan los trapos sucios y se insultan para luego cobrar un poco de dinero, porque de eso va la cosa, es un circo. Vivimos en tiempos complicados, difíciles, y la palabra de Dios nos revela exactamente cuáles son los peligros por los que estamos atravesando. Y yo me gustaría que en esta mañana, como iglesia, podamos hacer un repaso, porque lo estamos viviendo, estamos ahora en ese tiempo. La Biblia habla largo y tendido sobre los sufrimientos finales, el tiempo del fin, el principio de dolores, los dolores del parto, las tribulaciones o la gran tribulación, el tiempo del anticristo, el tiempo de persecución. La Biblia es extensa, no podemos decir, es que como no tenemos conocimiento, está ahí, lo podemos conocer y lo debemos de conocer. Me gustaría que en esta mañana pudiéramos echar mano de esas escrituras, por lo menos de parte de ellas, para que comprendamos también qué pide Dios a la iglesia en este tiempo. Porque ya estamos en ese tiempo. Solo hace falta echar un vistazo a las redes, a la televisión, para darse cuenta. En Lucas capítulo 18 encontramos la parábola de la viuda con un juez que es injusto y no la escucha. Y aquella viuda está insistiendo a ese juez que le haga justicia. Es un problema familiar, es un problema quizá económico. Y finalmente el juez, cansado, dice, bueno, para que no me agote esta mujer, le haré justicia. Y Jesús entonces concluye diciendo, y si ese juez injusto, que ni teme al hombre ni a Dios, es capaz de hacer justicia a esta viuda, ¿cuánto más Dios le va a hacer justicia a sus santos, a su iglesia, a sus hijos, a su familia que claman a Él de día y de noche? Se suponía que deberíamos de clamar de día y de noche. Y de hecho la parábola va por ahí, la necesidad de orar y no desmayar. Hermanos, si la iglesia ha necesitado alguna vez levantarse en oración o arrodillarse en oración, clamar en oración, es en este tiempo. Más que nunca.
Deberíamos de estar reuniéndonos cada día aquí, cada noche aquí en la congregación para buscar a Dios y para interceder por tantas injusticias que hay a nuestro alrededor. Y no hablo solamente de injusticias en frío, como muchas veces lo presentan los abogados, sino injusticias en el dolor, en el sufrimiento de tantas vidas, sobre todo los niños, que son víctimas de esas injusticias. ¿Qué hacemos por ellos? ¿Somos capaces de orar? ¿Somos capaces de reunirnos, de salir de nuestra casa? Sí, hace frío, es incómodo, estamos cansados, pero somos capaces de levantarnos para salir de la comodidad, dejar las gradas del circo y unirnos a esas vidas que están sufriendo en la arena. Dios está buscando una iglesia así. Jesús pensó en que su iglesia sería eso. Alguien que sale de su área de confort, como Él hizo. Él dejó los cielos. Él dejó sus privilegios divinos. Él dejó todo aquello que era maravilloso porque era Dios y porque nada le faltaba para venir a salvarnos, venir a rescatarnos, saltar a la arena de esta tierra. Venir al mundo, hacerse uno con nosotros, tomar forma de barro, hacerse humano. Porque Dios está buscando imprimir en nosotros, como su esposa, como su iglesia, un carácter compasivo, que puede más el dolor y el sufrimiento y el clamor de aquellos que están en necesidad que nuestra comodidad, aunque estemos cansados, aunque tengamos que luchar duro por sacar adelante lo nuestro. Pero dejadme terminar ese versículo 8 de Lucas 18, esta frase que nos impacta cuando la leemos, que dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabes? Cuando el mar abunda, cuando las cosas se están poniendo peor y peor, cuando las circunstancias sociales se vuelven prácticamente inhabitables, cuando estamos incomodados, cuando no sabemos si va a sobrevivir la nación o si va a sobrevivir la economía o si vamos a poder seguir adelante, cuando las cosas se ponen mal, es momento de prueba y es momento para comprobar, que comprobemos nosotros mismos nuestras reacciones. ¿Cómo reaccionamos? ¿Sabes? Cuando vienen las pruebas, Dios espera que la iglesia ore y que la iglesia busque respuesta de parte de Dios. Que nosotros como hijos de Dios le busquemos de todo corazón, de tal manera que podamos recibir sabiduría para no obrar por impulsos, sino para atender la necesidad y pensar primero en los otros. ¿Sabes? A veces Dios permite la tribulación y las tribulaciones por eso. Dejadme llevaros a unas escrituras que están en Isaías. Isaías capítulo 26. Vamos a leer del 16 al 21. Esto estaba siendo escrito más de 600 años antes de Cristo. Estamos hablando de que Dios ya ha plasmado en la Escritura las cosas que tenían que pasar, los acontecimientos, tribulaciones, angustias que tendríamos como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos suyos, como familia de Dios, como el reino de Dios en la tierra.
Y lo leemos, en este caso, en ese pasaje de Isaías. Señor, en la tribulación te buscaron. Derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Señor. Concebimos, tuvimos dolores de parto. Dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. ¿Sabes? Muchas veces nos hemos endurecido. Jesús lo advirtió en Mateo 24, cuando hablaba del principio de dolores. Es posible que nos hayamos endurecido hasta el punto que pensamos que no merece la pena, que estamos sufriendo en vano, que nuestros sufrimientos no producen fruto. Y es fácil entonces endurecerse y sentirse uno como abandonado, como en esa cruz donde Jesús clamaba desde lo más profundo de su ser. Él nos entiende. Si hay ese sentimiento profundo de abandono, porque las cosas deberían de cambiar y no cambian, porque ya deberíamos de haber visto una respuesta, pero tarda. Y teníamos puesta nuestra esperanza en que las cosas se solucionaran, pero no ocurre. Y estamos tentados a endurecernos y estamos tentados a rendirnos al mal. Jesús lo expresó en Mateo 24, con unas palabras sencillas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es la tentación. Es porque ha crecido el mal que estamos tentados a bloquearnos, a encerrarnos en nosotros mismos, a cubrirnos, a tratar de protegernos, porque no queremos que nos sigan haciendo daño y como consecuencia dejamos de amar, dejamos de relacionarnos con nuestro prójimo, dejamos de hacer el bien, dejamos de compadecernos de los débiles, dejamos de sentir el clamor y la angustia de aquellos que están en medio del sufrimiento. Hermanos, no nos lo podemos permitir. Somos la iglesia de Cristo y llevamos la cruz y tenemos que estar dispuestos a morir los unos por los otros y tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida, si es necesario, haciendo el bien. Continúo en Isaías, capítulo 26. Y entonces llegamos a un clamor. Tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Hermanos, si hay alguien, un pueblo que tenga esperanza, esperanza eterna somos nosotros. No importa lo que nos pase, no importa las dificultades que atravesemos y el precio que tengamos que pagar. Nosotros estamos llamados a resucitar a la imagen de Cristo y estar para siempre con Él. Si alguien tiene razones para exponer su vida por otros, es la iglesia. Si alguien tiene razones para saltar de las gradas a la arena y enfrentarse a los leones, es la iglesia. Porque nosotros sabemos quiénes somos, quién está con nosotros y cuál es nuestro futuro. Resucitaremos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos,
Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Las palabras de Isaías fueron escritas no solamente para las distintas tribulaciones y angustias que leemos, que vemos en el Antiguo Testamento, sino mucho más para nosotros, como decía Pablo, a los que han alcanzado los fines de los tiempos. Son palabras que tenemos que recordar, que dejar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. La iglesia de hoy necesita características especiales. Necesitamos afianzarnos en la fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Es la iglesia la depositaria de la fe. Somos nosotros los que tenemos que mantenernos firmes, confiando, sabiendo en quién hemos creído y que Dios es fiel. Y que no importa lo que pase, Él está con nosotros. Siempre, cada día. Yo estoy con vosotros todos los días, fueron las últimas palabras registradas en el Evangelio de Mateo. Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios es fiel. Si la iglesia necesita algo hoy, se llama fe, confianza. Porque eso es lo que nos da paz. El capítulo 26 de Isaías comenzaba así. En el versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor, dice el versículo 4. Porque en Él está la fortaleza de los siglos. Confiad en el Señor. La iglesia tiene que reforzar su fe y comenzar a estar determinada en que pase lo que pase, venga lo que venga, nos atribule lo que nos atribule, pasemos las dificultades que tengamos que pasar, estaremos firmes en el Señor, confiando. Que mientras los demás desmayan, mientras la gente se rinde, mientras se enfrían y pierden el amor y pierden el interés por ayudar al pobre, por socorrer al débil, nosotros estamos fuertes, confiando, haciendo lo que tenemos que hacer. Seguir amando, haciendo el bien, socorriendo al débil, defendiendo al niño. La iglesia necesita estar despierta. Jesús dijo estas palabras en Mateo 24, versículos 4 y 5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. La iglesia necesita abrir los ojos, tener discernimiento, no dejarse llevar por diversas doctrinas, no dejarse engañar por la comodidad, no dejarse seducir por el egoísmo y por la codicia, como ocurre con la doctrina de la prosperidad, que es solamente codicia encubierta de doctrinas que parecen sanas, pero no lo son. No nos podemos dejar engañar por aquellos que tratan de ponernos paños calientes para que nos sintamos mejor. Tenemos que entender que el Evangelio no es eso. El Evangelio es instrucción para salvación, para fortalecimiento. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Presentársela a sí mismo, leemos en Efesios capítulo 5. Presentársela a sí mismo como una iglesia santa, sin mancha, sin arruga.
una iglesia perfecta, una iglesia digna de un esposo como Jesucristo, una iglesia valiente, una iglesia comprometida, una iglesia fiel, una iglesia que da su vida por los demás, que ha aprendido de Cristo, una iglesia que se entrega al Evangelio, una iglesia que representa el reino, una iglesia que es luz en medio de la oscuridad y sal en medio de la corrupción. Mirad que nadie os engañe. La iglesia más que nunca necesita tener los ojos bien abiertos. Mirad que nadie os engañe, decía también Pablo cuando escribía a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe porque están infiltrándose en la sociedad muchas ideas que tienen apariencia de bondad, pero son malignas y están contaminando a la sociedad, al ser humano, a los niños, y están adoctrinando, ideologizando, están pervirtiendo el pensamiento. Son doctrinas satánicas y se meten en las escuelas y se meten en la televisión, en los medios, en internet, y se meten en la cabeza de los políticos y las proclaman desde sus escaños. Y son doctrinas diabólicas, cuya única finalidad es corromper la sociedad y atacar al cristianismo. Esa es su verdadera finalidad. Y finalmente, lo que querrán es etiquetarnos a todos con todo tipo de etiqueta para que seamos objeto de persecución, como le pasó al pueblo judío en la Alemania de los años 30. Etiquetarnos para que todo el mundo piense que nosotros somos los malos. No sé si sabes de qué estoy hablando. Espero que sí. Doctrinas, cuidado que nadie os engañe, porque ya hay una parte de la iglesia que ha sido seducida y engañada a creer que lo malo es bueno y lo bueno malo. Y ya la Biblia nos advertía, cuidado, porque hasta Jerusalén en los tiempos finales será como Sodoma y Egipto. Eso es lo que leemos en Apocalipsis capítulo 11. La ciudad donde Jesús fue crucificado será Sodoma y Egipto. Hasta muchas otras profecías confirman eso. Cuidado, la iglesia necesita fortalecerse. Para tiempos difíciles necesitamos mayor fortaleza. Para las pruebas tenemos que estar preparados. El apóstol Pablo ya, como sabemos en Efesios 6, nos habló de la armadura del creyente. Si ha habido un momento en que la iglesia necesita tener una mentalidad militante y llegar a vernos como soldados para la batalla, es este tiempo. Es que si nos habíamos olvidado que tenemos que llevar casco, ahora es tiempo de considerar el no salir sin casco. Si nos habíamos olvidado de llevar coraza y escudo, de tener la espada siempre a mano de la palabra de Dios, ahora es el tiempo para que no nos olvidemos, para no ser bajas. Dios te necesita. Dios necesita a cada uno de sus hijos.
Y Dios nos necesita con la armadura, con el poder, con la fuerza, con el valor de Dios. En Daniel capítulo 11, versículo 32, nos habla de las artimañas de Satanás a través de el anticristo para engañar a las naciones. El anticristo será un perfecto engañador y el falso profeta su ayuda idónea. Juntos, engañando a las naciones, convenciéndolos, seduciéndolos, para que cumplan los objetivos de Satanás, que no es otro que adorarle a él. Por la fuerza, por la ley. Y leemos ese versículo: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios. Y esto nos debería de plantear esta pregunta en conciencia: ¿cuánto conozco yo a mi Dios? ¿Lo conozco lo suficiente como para confiar en Él? ¿Para levantar la verdad en medio de la oscuridad? ¿Le conozco lo suficiente como para seguir haciendo el bien? No importa lo que ocurra a mi alrededor. ¿Cuánto conozco yo a mi Dios? Porque el resultado de conocer a Dios es que nos esforzaremos y actuaremos. Es que saltaremos de las gradas para estar en la arena. Es que seremos capaces de enfrentar el peligro. Es que podremos levantar la luz a pesar de las densas tinieblas, sabiendo que es la única esperanza de salvación para los que están atrapados. Si el pueblo de Dios se calla, si nosotros no hablamos, entonces la oscuridad no será alumbrada, no será desafiada. Y en consecuencia, muchos quedarán perdidos y atrapados. Tenemos responsabilidad. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si vamos a Ezequiel capítulo 3, leemos así. Voy a leer desde el versículo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Hermanos, podemos ser arrastrados con el impío por callarnos. Cuando Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, no era solo un piropo, no era solamente una frase
motivadora. No era solo algo muy bonito, una imagen digna de contemplar. Nosotros somos la luz del mundo, no. No solamente es eso, es una orden, es una responsabilidad. Vosotros sois la luz del mundo, de la misma manera que una ciudad que está en medio de un monte no se puede esconder, ni se esconde la lámpara debajo de una mesa, sino que se pone encima, delante, arriba de todo. ¿Para qué? Para que todos lo vean. Hermanos, la Iglesia está llamada a ser la luz del mundo como una orden, como una responsabilidad. Es entonces cuando descubrimos que quizá no estamos tan fuertes como pensábamos. Quizá no tenemos tanta fe como pretendíamos tener. Quizá no hemos trabajado lo suficiente en conocer a nuestro Dios, en conocer su voluntad, su corazón. Quizá no estamos tan preparados, ni siquiera para ser cristianos, en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades de nuestro tiempo. Entonces tenemos que revisar nuestra vida y tenemos que renunciar a aquellas cosas que nos impidan, en arrepentimiento, estar a la altura de las circunstancias. Quizá haya cosas en nuestra mentalidad, en nuestros intereses, que estén estorbando el propósito de Dios. Y tenemos que ser capaces de examinarnos a nosotros mismos y de ver cómo estamos. Y tenemos que renunciar a aquello que nos impide ser la iglesia que Dios necesita hoy en la tierra. Si no amonestamos al impío, el impío se quedará en la oscuridad y perecerá por su maldad. Pero Dios nos reclamará a nosotros por qué hemos callado, por qué hemos dejado de hacer lo que deberíamos de hacer, por qué hemos dejado de alumbrar, por qué hemos dejado de ayudar, por qué nos hemos dejado arrastrar por el temor, porque Apocalipsis también advierte que los cobardes no entrarán en el reino. ¿Leíste esa escritura? Los cobardes no entrarán en el reino. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué. ¿Cuándo? Cuando tenía que entrar en la tierra prometida. Escucha esto bien. Esfuérzate y sé valiente. ¿No es eso lo que Jesús tuvo que hacer? ¿Esforzarse y ser valiente? ¿No es eso lo que Jesús tuvo que optar por hacer para podernos redimir? ¿Para poder abrir los cielos para nosotros? ¿Para poder tomar nuestros pecados en una cruz? ¿Y podernos sellar con su Espíritu para vida eterna? ¿No es eso lo que Jesús se vio forzado? Esfuérzate y sé valiente. Hermanos, como iglesia, nosotros también lo necesitamos. Esforzarnos y ser valientes. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mientras el mundo es engañado, mientras la oscuridad se apodera de las mentes y los corazones, mientras el enemigo sigue adelante con su estrategia para tomar el control de toda la humanidad y proclamarse Dios y engañar a las naciones, el pueblo que conoce a su Dios está llamado a esforzarse y a actuar. ¿Podemos ver eso? ¿Podemos entender ese llamado de parte de Dios?
Vamos a terminar. Aleluya. Hermanos, dejadme deciros, puedes tomarlo como profecía, o puedes tomarlo como exhortación, tómalo como quieras, pero permitidme deciros que la iglesia que conocemos hasta hoy no está preparada para este tiempo. La iglesia que hemos visto en la televisión, en las megas iglesias, la iglesia que hemos estado contemplando como la vida cristiana normal, no está preparada para este tiempo. La iglesia necesita una transformación profunda. Como creyentes, cada uno de nosotros necesitamos entender el tiempo en el que estamos y la demanda de parte de Dios para cumplir el objetivo. No vamos a sobrevivir y no vamos a cumplir la voluntad de Dios si no tenemos ese cambio. Os invito, hermanos, a que reflexionéis sobre esto, a que toméis en consideración las cosas que hemos señalado. La iglesia tiene que arrodillarse. La iglesia tiene que buscar a Dios intensamente. La iglesia tiene que unirse. La iglesia tiene que fortalecerse en fe, estar en la palabra, renunciar a aquellas cosas que son distracciones para centrarnos en lo auténtico. La iglesia necesita ser limpiada, santificada, purificada de motivaciones egocéntricas. La iglesia tiene que asumir una misión, la misión de ser luz y sal. La iglesia tiene que hacerse débil para ayudar a los débiles. La iglesia tiene que renunciar a sus fortalezas cuando esas fortalezas nos impiden rescatar al perdido. La iglesia tiene que hacerse interiormente fuerte, espiritualmente poderosa. La iglesia tiene que asumir ese llamado profundo, determinante en este tiempo, de que no nos vamos a callar, de que vamos a ser combativos, de que vamos a decir la verdad, les guste o no les guste, de que vamos a ser arriesgados, de que vamos a defender al débil, de que vamos a luchar por la verdad, de que no vamos a dejar que Satanás ni nos seduzca, ni nos engañe, ni nos pisotee. Hermanos, guardad estas cosas en vuestro corazón. Dios está esperando que la iglesia ocupe su lugar, que la iglesia tome su lugar. ¿Podemos orar por esto? Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos gracias porque somos
muy privilegiados, sabiendo que tú nos has llamado para formar parte de tu reino, que tú has puesto tus ojos en cada uno de nosotros y has puesto fe en nuestro corazón y nos has llamado para participar de la mayor hazaña de todos los tiempos, encarar los tiempos finales, prepararnos para tu venida, atravesar estas dificultades con valor y determinación, ser una luz, que tú nos puedas levantar por encima de todo y tú puedas revelar al mundo el milagro de tu obra en nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos, Jesús, a guardar estas cosas, a meditarlas y a obrar en consecuencia. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por cada uno de tus hijos. Gracias porque todos ellos en tu mano son la herramienta que tú necesitas. Y tú nos vas a usar. Y tú vas a levantar tu iglesia por encima de todo, tal y como está escrito en Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y destruirá a todos los demás, pero Él permanecerá para siempre. Te damos gracias, Señor, por habernos llamado a ese reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.